Ejercicio 2.6, inciso A. Determine el voltaje sub 0 y corriente del diodo para la red de la figura 2.151. Prosiguiendo con el ejercicio, podemos observar que en este tenemos un gráfico de un circuito que no estamos muy acostumbrados a él, pero por eso vamos a graficarlo de una forma distinta, a una a la cual ya estamos mucho más acostumbrados. Aquí vamos a poner nuestra fuente de voltaje, son 5 voltios, pero indicándonos el negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que acá tenemos el negativo. Entonces, negativo, positivo. Dibujamos nuestro diodo de silicio, nuestra resistencia de 2.2 kiloohmios, nuestra tierra, y podemos observar que este es el punto que nos está pidiendo hallar el voltaje. Como podemos observar, el voltaje que está cayendo es solo en nuestra resistencia, es decir que voltaje sub 0 es lo mismo que decir voltaje en la resistencia. Ahora podemos polarizar cada uno de nuestros componentes electrónicos. Viene acá el positivo, positivo y negativo. Hacemos lo mismo porque venía el positivo, aquí igualmente positivo, negativo. Esto es algo curioso de esto, porque las fuentes de voltaje son las únicas que tienen que coincidir con sus componentes en los voltajes, es decir, negativo con negativo, positivo con positivo. En cambio, entre los propios componentes no hay esa relación. Como podemos observar, tenemos positivo negativo. Eso es algo que nos ayuda mucho a la hora de polarizar nuestra fuente de voltaje con el circuito. Comencemos entonces hallando el voltaje que vamos a tener en nuestro punto B sub 0. ¿Cuánto sería? Como sabemos, al ser el voltaje de la resistencia y que van a caer 0,7 voltios en nuestro diodo de silicio, podemos decidir que voltaje sub 0 nos va a dar igual a 5 menos 0,7 voltios, lo cual nos daría un voltaje sub 0 de 4.3, pero no son 4.3 voltios positivos, tendría que ser negativo, ya que nuestra fuente está conectada de forma inversa. Es decir, aquí nos va a quedar un voltaje negativo. Respecto a la Tierra tenemos aquí el positivo. Por ende, nuestro voltaje nos va a dar negativo. Si nuestro voltaje acá fuera el positivo y acá el negativo, tendríamos un número positivo. Pero al no ser el caso, nos queda ese voltaje. Una vez ya teniendo el voltaje, podemos hallar la corriente que nos indica la dirección. Como podemos observar, nuestra corriente nos está indicando en este sentido. Y tenemos acá el positivo al negativo. Cuando tenemos eso, nos está pidiendo una corriente positiva. Si tuviéramos el caso contrario, que es del negativo al positivo, tendríamos una corriente negativa. Entonces prosigamos. ¿Cuánto nos daría? Sabemos que la corriente de nuestro circuito sería el voltaje que cae en nuestra resistencia sobre nuestra misma resistencia, que viene a ser corriente sobre voltaje sub 0 dividido nuestra resistencia. ¿Cuánto nos tiene que dar esto? Vendrían a ser los 4.3 voltios sobre 2200 ohmios, que son 2.2 kiloohmios. En este caso estoy utilizando el voltaje positivo por el sentido de nuestra corriente que nos indica. Nuestra corriente indica que va hacia en este sentido. Si fuera el otro sería negativa. Entonces, para fines más prácticos no utilizo el voltaje negativo que sacamos anteriormente, lo cual nos daría de resultado 4.3 dividido 2200, que vendrían a ser una corriente de 0.001954 amperios, que llevando ese valor a miliamperios nos daría un valor de 1.954 miliamperios. Ya tenemos nuestros dos resultados. Ejercicio 2.6, inciso B. Determine voltaje sub 0
y corriente del diodo para la red de la figura 2.151. Prosiguiendo con el inciso B, vamos a encontrar el voltaje sub 0 y la corriente del diodo o la corriente del circuito. Para poder hacerlo más fácilmente, yo recomiendo nuevamente encontrar o dibujar de la forma más común que tenemos, que vendría a ser esta. Replicamos nuestra resistencia, la otra resistencia, nuestro diodo, y aquí tenemos nuestra tierra. Resistencia de 1.2 kiloohmios, resistencia de 4.7 kiloohmios y un diodo de silicio. Nuestra corriente que circula en ese sentido y nuestro voltaje sub 0, que en este caso no es ya solo nuestro voltaje y nuestra resistencia, sino que es nuestra resistencia y nuestro diodo de silicio. Entonces, prosiguiendo con el ejercicio, lo que vamos a hacer es primero encontrar la corriente de nuestro diodo o nuestra corriente del circuito. Polarizamos las resistencias y nuestro diodo de silicio, como lo vimos en el anterior inciso. Positivo, positivo, aquí viene el positivo, el negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Cada componente tiene que tener su polarización. Y como podemos observar, en el negativo, negativo, negativo y negativo con negativo, y acá positivo con positivo, y se repite lo mismo, negativo, positivo, positivo, es decir, con los componentes no hay que en polos que se tocan tenemos positivo, positivo o negativo, negativo, tenemos que tener distintos. Entonces la polarización ya está hecha, procedimos al análisis de nuestra corriente. Primeramente tenemos que saber qué voltaje va a caer en nuestras resistencias. Entonces, sabemos que lo único que nos va a consumir un voltaje es el diodo de silicio. Entonces, el voltaje en nuestra resistencia 1 más nuestra resistencia 2 nos va a dar igual a 8 voltios, que es el de nuestra fuente, menos el voltaje que cae en nuestro diodo, que es de 0.7 voltios. Eso quiere decir que el voltaje entre la resistencia, o que cae en la resistencia 1 y la resistencia 2 es de unos 7.3 voltios. Una vez ya teniendo ese dato, ya podemos saber qué corriente circula alrededor de todo el circuito. Sabemos que por ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces tendríamos que nuestra corriente de diodo o corriente del circuito es igual a el voltaje que va a caer solo en nuestras resistencias, que es de 7.3 voltios, sobre la sumatoria de nuestras dos resistencias, que vendría a ser de unos 5.9 kiloohmios. O si lo quieren ver de otra forma, son los 7.3, no, mejor. A ver, ahí son. Si lo quieren ver de otra forma, son los 8 voltios de nuestra fuente menos los 0.7 voltios que va a consumir nuestro diodo sobre 1.2 kiloohmios de esta resistencia más los 4.7 kiloohmios de nuestra segunda resistencia. Entonces, al colocar todo esto en nuestra calculadora, nos va a dar unos 7.3 dividido 5.9 por 10 a la 3. Nos da una corriente de unos 0.0012337 amperios, que llevándolo a miliamperios nos daría un valor de 1.237 miliamperios. Ya teniendo el valor de corriente de nuestro diodo, podemos hallar el voltaje que va a caer en solo nuestra resistencia de 4.7 kiloohmios. Vamos a ver qué voltaje, vamos a buscar qué voltaje cae en nuestra resistencia número 2, que es esta de 4.7 kiloohmios. El voltaje, según ley de Ohm, sería corriente por resistencia. Entonces, ya tenemos la corriente y tenemos el valor de la resistencia. El voltaje en nuestra resistencia 2
o la de 4.7 kiloohmios va a ser nuestra corriente, que ya la tenemos, por nuestra resistencia, que es de 4.7 kiloohmios, que anotándola nos va a dar a 1.237 miliamperios por nuestra resistencia, que es de 4.7 kiloohmios. ¿Cuánto nos va a dar este resultado? El resultado va a ser de 1.237 por 4.7 kiloohmios, son de 5.81 voltios. Ya tenemos el voltaje que cae en nuestra resistencia 2. Entonces, ¿cuál es el voltaje que cae entre nuestra resistencia y nuestro diodo de silicio? Vendría a ser la suma de ambos. Sabemos que nuestro diodo de silicio nos va a consumir 0.7 y nuestra resistencia de 4.7 kiloohmios nos va a consumir 5.81 voltios. Hacemos la suma. ¿Eso qué quiere decir? Que voltaje sub 0 nos va a dar igual a 5.81 voltios más 0.7 voltios, que según calculadora nos da que es unos 6.51 voltios. Eso sería.